Hola, este es mi self-tape o vídeo de presentación para el casting que estáis organizando. Me llamo Jesús Mompeán, aunque mi nombre artístico es Jessie, acabado en I. De imbécil. Mi sueño siempre ha sido ser actor, aunque nunca he tenido una oportunidad. Espero que vosotros me la podáis dar y no os fallaré, de verdad. Voy a buscar un sitio bonito para grabar. Aquí mismo. Vale, sigo. Como decía, mi nombre es Jesús Mompeán. Oye, tontito. ¿Eres Siri? No, soy la Virgen de los Desamparados. A ver, para empezar, sácate esas gafas ridículas y la gorra. ¿Crees que te reconocerían así? ¿Así bien? Ajá. Vale, pues sigo. Mi nombre es Jesús Mompeán y mi sueño siempre... Esto no puede estar pasando. ¿Tú has visto alguna vez una película en vertical? ¿Qué quieres decir? ¿Así como de pie? Sí, Panfilo en vertical. Pues la verdad es que no. Pues entonces, pon la cámara en horizontal, Einstein. Esto no es para la mierda de TikTok. ¿Así? No, ese fondo es una porquería para un casting online. Más aún combinado con esa camisa tan hortera. Busca una pared blanca, por Dios. Sí, Siri. Ay, qué pocas luces tienes. ¿Qué tal así, Siri? ¿Mejor? Vale, bien. Vale, ¿y ahora qué hago? Ahora escucha y aprende cómo se hace un self-tape como Dios manda. Y cámbiate la camisa, que me sangran los ojos. ¿Qué hay, clandestinos? A estas alturas imagino que ya todos sabéis lo que es un self-tape y para qué sirve. Así que en este vídeo me voy a centrar de forma concreta y muy resumida en cómo se hace. Empecemos, si os parece bien, por la parte técnica. No voy a extenderme mucho en cuanto a dispositivos, cámaras, móviles, focos, micrófonos, etcétera, porque es un tema que voy a abordar en otro vídeo más específico. Antes de nada, tienes que tener en cuenta que hay tres pilares fundamentales en la grabación de un self-tape o un vídeo de presentación. Son la imagen, el sonido y tu actitud. Con lo de actitud me refiero a la energía que deposites a la hora de presentarte, así como en el acting que vayas a hacer si tienes que hacerlo. En cuanto a la imagen y el sonido, punto 1. Obviamente grabarás con una videocámara, con una cámara DSLR con opción de vídeo o con un móvil. Doy por hecho que si usas una videocámara y estás más o menos familiarizado con ella, hay unos puntos básicos que ya conocerás. En caso de que grabes con un móvil, vamos a tocar algunos puntos que deberás tener en cuenta. Ya lo sabrás, pero por si acaso, todos los móviles tienen en sus ajustes una opción para configurar la calidad del vídeo. Procura siempre elegir la mayor calidad, obviamente. Otro punto que tenía muchas ganas de mencionar, porque me ponen una mala hostia, es que nunca, para un self-tape o para un vídeo de presentación, lo grabes en vertical. Seguramente muchos que estéis viendo este vídeo alucinaréis y diréis, ¿pero cómo se me iba a ocurrir a mí? He visto cientos de vídeos, grabados en vertical. Es que no hay nada más absurdo y más fuera de todo sentido común que hacer eso. Por favor, cuando grabes un self-tape o un vídeo de presentación, hazlo siempre en horizontal. Siempre en horizontal. Siempre en horizontal. Horizontal. Perdón, pero es que me pone... Para grabar con un móvil, el móvil siempre tiene que estar apoyado en algún lugar. Nunca grabes un self-tape o un vídeo de presentación en movimiento. Siempre sitúa el móvil en algún lugar, ya sea en un trípode, si dispones de él, o si no, pues te buscas la vida y lo apoyas en una mesa, lo apoyas en una estantería o en un palo amarrado con cuerdas, pero siempre graba un plano fijo. Busca siempre un fondo neutro, ya sea blanco, negro, gris, del color que sea, pero procura que no sean colores estridentes. Cuando digo un fondo neutro me refiero a que no haya muchas cosas colgadas, ni cuadros, estanterías, algo parecido a lo que estáis viendo. Mantén siempre una distancia de entre 1 y 3 metros de la pared para que la cámara no capte todas las imperfecciones y se pueda centrar más en tu físico. En cuanto a la distancia que tienes que poner de la cámara, procura que sea siempre el plano que estás viendo ahora mismo. Tanto para la presentación como para el acting, sobre todo para el acting, para que se puedan ver
bien tus expresiones. Siempre graba mirando a cámara. Tema luces. La iluminación es el secreto real que va a marcar la diferencia entre un vídeo de buena calidad y uno absolutamente mediocre. Cuanta más cantidad de luz utilices y mejor sea la disposición en que la coloques, mayor calidad de imagen vas a lograr en tus vídeos. Si cuentas con presupuesto para invertirlo en un foco, en una fuente de luz, yo te sugeriría como primera inversión que compraras un anillo de luz, porque suelen ser baratos y de una efectividad increíble. En caso de que ahora no estés en situación para hacerte con unos focos, puedes utilizar lámparas de tu casa. Eso sí, siempre apunta de frente. Sitúalas de tal forma que toda la luz la recibas de frente. No la utilices en laterales a no ser que seas un experto en iluminación. La mejor luz que se puede utilizar siempre será la luz natural, la luz que entre por una ventana, siempre y cuando esta te dé de lleno a ti y puedas combinar que detrás esté el fondo neutro, como te decía. Eso sí, no grabes nunca frente a una ventana, dejando la ventana a tu espalda. Algunos pensaréis que a nadie se le ocurriría, pero hay mucha gente también la que graba de este modo. El sonido, un tema quizás incluso más importante que la imagen. Si grabas un vídeo que se ve genial, fenomenal, 4K, de la hostia de definición, pero se oye como el culo, puedes estar seguro de que a nadie le va a interesar terminar de verlo. Normalmente los micrófonos insertados en las cámaras o en los móviles no suelen ser de muy buena calidad. Y aunque sí que lo sean, la distancia a la que vas a grabar puede provocar que la calidad disminuya exponencialmente. Por eso también te recomendaría que inviertas un poquito de presupuesto en un micrófono. Hay una gran variedad de tipos de micrófono, pero para este caso en concreto yo te sugeriría que compraras un micrófono de corbata o lavalier, algo tipo este, porque son muy baratos y dan muy buena calidad. De hecho, en Amazon los puedes encontrar desde 11 euros. Y en caso de que no puedas hacerte con un micrófono y grabes con el micrófono de tu móvil o de tu cámara, siempre puedes retocarlo en la edición. Pero eso sí, de un modo u otro, procura que el sonido sea lo mejor posible. Pasemos ya a la parte práctica. Como te decía al principio, un self-tape siempre incluye una presentación y en caso de que te lo soliciten, un acting, ya sea una acción, una escena hablada, un diálogo o un monólogo. Antes de entrar de lleno a las pautas exactas de cómo hay que hacerlo, vamos a aclarar algunos puntos. Cuando te vayas a grabar nunca te cubras ni la cara ni la cabeza con complementos innecesarios, como por ejemplo gorros, sombreros, gafas. Si tienes el pelo largo y a no ser que específicamente te pidan lo contrario, recógetelo siempre, para despejar tu rostro y que se te vea bien. En el caso de las mujeres, evitad maquillaros demasiado. Utilizad un maquillaje bastante sobrio que permita reconocer vuestra cara. No existe para un director o director de casting una sensación peor que haber visto a una actriz, ya sea en vídeo o en fotos, súper impresionante, que a la hora de la verdad y presencialmente no se parezca en nada a lo que recordaba. Y por supuesto, tanto para hombres como mujeres, no utilicéis nunca filtros para grabar vuestros self-tapes. Sí, puede ser que te haga gracia y que no te lo puedas creer, pero hay mucha gente que manda vídeos con filtros de Instagram. Y ahora al grano. Así se hace una presentación. Todo lo que añadas tú como innovación corre a tu cuenta y riesgo. Yo te voy a explicar cómo se tiene que hacer una presentación sencilla, rápida y eficaz. Te sitúas frente a la cámara y te presentas. Hola, me llamo Jesús Mompeán, tengo 40 y tantos años, vivo en Madrid. Como actor me formé en tal o cual escuela, vengo de la agencia tal y cual, y estos son mis perfiles. También es muy conveniente que grabes un plano mucho más abierto, un plano general, para que te vean de cuerpo entero. En cuanto a la parte de acting, si te han solicitado que interpretes una separata, un diálogo, un monólogo, es conveniente que lo hagas siempre mirando a cámara. Hay gente que le gusta hacerlo mirando al infinito, al otro lado o a un replicante. Yo te recomiendo que lo hagas siempre mirando a cámara porque la fuerza del actor siempre va a estar en la mirada, en sus ojos. En el caso de que te mandaran una separata de un diálogo entre dos personajes, yo te recomendaría que fueras audaz y en lugar de grabar solo tu parte, el personaje que te toque, grabaras los dos. Eso es algo que el director de casting siempre va a valorar mucho. Si, por ejemplo, el texto que me han enviado tiene dos personajes, un asesino y una víctima, y para mí es el asesino, yo grabaría en todo caso los dos papeles. Me tendieron una trampa, ¿vale? Si yo hubiese sabido que iba a acabar así, no te lo hubiera hecho. Como encima te burlas y mi puñetera cara, y me vas a decir que no te lo esperabas, lo que voy a hacer es arrancarte el pescuezo.
Una cosa más es que si tienes a alguien que te está ayudando a darte la réplica, ya sea tu madre, un amigo, tu hermano, quien sea, en la edición elimines esa parte, para que solo salga la parte en la que tú interpretas y hablas. Por último, recordarte que el hecho de poder enviar un self-tape, en vez de tener que presentarte a un casting, te abre un abanico de posibilidades, todas positivas para ti, porque tienes la oportunidad de poder grabarte 1, 10, 15 o 100 veces hasta que el resultado te convenza. Así que aprovéchalo. Nada más, espero que este vídeo os haya gustado, os pueda ser útil y ya sabéis, no os suscribáis, no me deis a like, no dejéis comentarios porque ¿para qué? Bueno, en los comentarios sí. Si tenéis alguna duda o queréis especificar más en alguna parte, ya sea de la técnica o la práctica, dejadlo en los comentarios y a lo mejor entre todos lo podemos desarrollar un poco más. Eso es todo. Hasta el próximo.